No dejé el programa, dejé a la criatura. Cuando Bryce Johnson pronunció esas palabras, su voz transmitía algo que ningún montaje, ningún guión, ninguna actuación podría reproducir. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, y por un momento dio la sensación de que no solo estaba haciendo una declaración, sino que estaba reviviendo algo. Durante años, a los seguidores de Expedition Bigfoot se les había dado una explicación sencilla y manejable, que Bryce se había alejado por motivos personales, que la tensión física y mental de rodar en zonas salvajes remotas había acabado con él. Era el tipo de explicación que la gente podía aceptar, algo que encajaba perfectamente en las expectativas de una exigente carrera televisiva. Pero el vídeo que publicó cambió por completo esa narrativa. No estaba pulido. No estaba destinado a un público amplio al principio. Se compartió en silencio, casi con cautela, antes de que se difundiera. Y en él Bryce admitió algo mucho más inquietante. No se marchó porque estuviera agotado. No se marchó porque necesitara un descanso. Se marchó porque algo en esos bosques había empezado a fijarse en él. Específicamente en él. No en el equipo. No en las cámaras. En él. Describió una presencia que no se desvanecía cuando se detenía el rodaje, algo que perduraba más allá de los límites de los programas de producción y los entornos controlados. Algo que observaba, que seguía de un modo que no podía probar, pero que tampoco podía ignorar. Y quizás lo más inquietante de todo, dijo que creía de verdad, que si se hubiera quedado una temporada más lo que hubiera estado ahí fuera, lo habría tomado como una invitación. Que no se habría mantenido a distancia. Durante años, los miembros de la tripulación habían mantenido conversaciones en voz baja. No se trataba de declaraciones oficiales ni de nada grabado para su emisión, sino de fragmentos de historias compartidas en voz baja. Hablaban de una expedición en particular, una que salió mal de una forma que no podía explicarse por un fallo del equipo o por las condiciones naturales. Mencionaban imágenes que nunca se emitieron, material que la cadena decidió no publicar, no porque careciera de claridad, sino porque planteaba preguntas que nadie quería responder públicamente. Y había repetidas referencias a una noche en la que el propio bosque pareció cambiar cuando todo se silenció de una forma que parecía intencionada, controlada, casi depredadora. Ahora, con Bryce hablando abiertamente, esos fragmentos empiezan a formar algo más completo, aunque no menos inquietante. Porque lo que describe no suena a una investigación fallida, sino a un encuentro que cruzó una línea a la que el equipo nunca pretendió acercarse. Para entender por qué sus palabras tienen tanto peso, hay que ver quién era antes de todo esto. Bryce Johnson nació en 1977 en Reno, Nevada, y desde muy pequeño se sintió atraído por lo desconocido. Mientras otros niños se contentaban con historias que terminaban limpiamente, Bryce gravitaba hacia lo sin respuesta, la posibilidad de que hubiera cosas en el mundo que no encajaran en categorías claras. Leía sobre críptidos, sobre avistamientos de ovnis, sobre misterios que no tenían resolución. Pero a diferencia de muchos, su fascinación no se quedó en el terreno de la imaginación. A medida que crecía, esa curiosidad evolucionó hacia algo más disciplinado. Estudió ciencias ambientales, desarrollando una sólida base sobre el funcionamiento de los ecosistemas y el comportamiento de la fauna salvaje. A los 20 años trabajó como guía en zonas salvajes, conduciendo grupos a zonas remotas del noroeste del Pacífico. Enseñó técnicas de supervivencia, navegó por terrenos difíciles y pasó largos periodos de tiempo en entornos en los que la conciencia podía significar la diferencia entre la seguridad y el peligro. No era temerario, era metódico, pero lo que le diferenciaba era su enfoque de lo inexplicable. No descartaba de plano los informes inusuales ni los aceptaba ciegamente. Investigaba. Documentaba huellas que no se correspondían con especies conocidas, grababa sonidos que no podían identificarse fácilmente y hablaba con testigos que describían encuentros que les dejaban conmocionados. En 2015, se había hecho con un pequeño pero leal grupo de seguidores, gente que respetaba su equilibrio entre escepticismo y franqueza, su insistencia en las pruebas y su rechazo al sensacionalismo. Por eso encajó tan bien en Expedition Bigfoot cuando se lanzó en 2019. El programa pretendía combinar tecnología avanzada con habilidades de campo tradicionales,
reuniendo a un equipo capaz de abordar el fenómeno Bigfoot tanto con rigor científico como con experiencia práctica. Bryce no estaba allí para entretener sino para investigar. La serie atrajo rápidamente la atención de los telespectadores, que se sintieron atraídos por la mezcla de equipos de alta tecnología, imágenes térmicas, drones, análisis de audio, y la cruda realidad del trabajo en entornos remotos, a menudo implacables. Bryce se convirtió en una figura central conocido por su actitud tranquila, su capacidad para leer el terreno y su genuino compromiso con la búsqueda de la verdad fuera cual fuera. A lo largo de 3 temporadas, el equipo exploró bosques pantanos y regiones aisladas de Norteamérica recogiendo pruebas intrigantes pero nunca definitivas. Al principio esa falta de pruebas era frustrante, pero según personas cercanas a la producción, algo empezó a cambiar durante las últimas fases del rodaje. El tono de las investigaciones cambió. Ya no parecía que estuvieran persiguiendo una leyenda, sino que algo les estaba respondiendo. El punto de inflexión se produjo durante una expedición a un lugar que nunca se había dado a conocer públicamente. El lugar había sido identificado mediante un análisis detallado realizado por el especialista en datos del equipo Russell Accord, que utilizó algoritmos para trazar patrones en los avistamientos notificados, las condiciones ambientales y las anomalías geográficas. El resultado apuntaba a una región en lo más profundo de la naturaleza, una zona ausente de los mapas de senderos públicos y sobre todo evitada por los guardas locales. Cuando el equipo preguntó al respecto, las respuestas que recibió fueron vagas pero coherentes. La zona tenía una reputación. Las personas que entraban en ella a veces regresaban con historias que no se correspondían con las experiencias normales en la naturaleza. Hablaban de sentirse observados, de oír sonidos que no podían identificarse y de una creciente sensación de inquietud que se convertía en miedo. Muchos acortaron sus viajes. Algunos nunca volvieron. A pesar de ello, o quizá por ello el equipo decidió investigar. Entraron completamente equipados, llevando cámaras, dispositivos de imagen térmica, grabadoras de audio y suministros suficientes para mantenerse durante varias noches. El plan estaba estructurado, y era lógico establecer un campamento base, desplegar cámaras sensibles al movimiento en un amplio perímetro y realizar patrullas nocturnas para observar cualquier actividad inusual. Sobre el papel era una operación controlada, pero desde el momento en que llegaron algo no encajaba. El bosque estaba en silencio pero no de un modo natural. Los aficionados al aire libre entienden el silencio. Hay momentos en la naturaleza en los que las cosas se calman, en los que la actividad se detiene. Pero esto era diferente. No había pájaros que llamaran, ni insectos que crearan ese zumbido constante de fondo, ni movimientos sutiles de animales pequeños. Era un silencio que parecía impuesto como si algo hubiera presionado el entorno y lo hubiera mantenido inmóvil. Bryce lo notó de inmediato. En su diario de campo describió la ausencia de sonido ambiental como inusual y potencialmente significativa. Normalmente, cuando la vida silvestre se silencia, indica la presencia de un depredador. Pero esto parecía más amplio que eso. No estaba localizado. Era total. Para la segunda noche, la tensión había crecido lo suficiente como para que el equipo decidiera dividirse en grupos más pequeños para cubrir más terreno. Bryce se trasladó con un cámara y un técnico de sonido siguiendo una cresta a 1,5 kilómetros del campamento base. Al principio todo marchaba como se esperaba. Luego el equipo empezó a fallar. La cámara térmica parpadeó y luego se apagó por completo. La grabadora de audio captó una ráfaga de estática antes de cortarse. La linterna de Bryce, a la que habían puesto pilas nuevas aquella mañana, se atenuó y se apagó sin previo aviso. Una a una todas las piezas del equipo que funcionaban fallaron hasta que se quedaron parados en la más completa oscuridad. No hubo transición. En un momento había luz. Al siguiente nada. Dejaron de moverse. En aquella oscuridad sin referencia visual, sin equipo, sin explicación inmediata escucharon. Y fue entonces cuando lo oyeron. Al principio era sutil, un sonido bajo y gutural como algo que respira con fuerza justo más allá del límite de la percepción. No lo bastante cerca para verlo, pero demasiado cerca para ignorarlo. Bryce conocía los sonidos de la naturaleza salvaje. Conocía los osos, los pumas, los lobos. Este no era ninguno de ellos.
El sonido se movía. Lentamente. Deliberadamente. Los rodeó sin precipitarse ni retroceder, pero manteniendo una presencia firme, como si supiera exactamente dónde estaban. Como si comprendiera la oscuridad mejor que ellos. No había pánico en sus movimientos. No había urgencia. Solo control. Y en ese momento de pie en la completa oscuridad, con algo invisible moviéndose a su alrededor, Bryce se dio cuenta de algo que se quedaría con él mucho después de salir de esos bosques. Ya no eran ellos los que hacían el seguimiento. Al parecer, Bryce susurró a su grabadora de audio apagada, un hábito adquirido tras años de investigación sobre el terreno, que algo estaba allí con ellos y que no quería que oyeran nada más. Su voz, según las personas que escucharon la grabación más tarde, después de que el equipo volviera a funcionar, misteriosamente, temblaba no de excitación o anticipación, sino de auténtico miedo. La tripulación se acurrucó de espaldas los unos a los otros esperando el amanecer. El sonido continuó durante horas, a veces lo bastante cerca como para oír las ramas romperse por el peso, a veces lo bastante lejos como para preguntarse si lo estaban imaginando. Y entonces, justo antes del amanecer, cesó. Los sonidos normales del bosque volvieron de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Los pájaros empezaron a llamar, los insectos reanudaron su zumbido y el opresivo silencio se disipó. Cuando regresaron al campamento base, el otro grupo de patrulla informó de una experiencia similar. Sus equipos habían fallado casi al mismo tiempo. Habían oído algo que se movía a su alrededor en la oscuridad, y todos habían tenido la misma sensación abrumadora de ser observados por algo inteligente, algo que sabía que estaban allí, y estaba eligiendo cómo y cuándo revelarse. El equipo revisó las imágenes grabadas y descubrió algo inquietante. Las imágenes térmicas mostraban formas moviéndose entre los árboles que no se correspondían con ningún animal conocido. Las formas eran grandes bípedas y se movían con una fluidez que sugería conciencia e intención. En un segmento algo parecía cambiar de postura a mitad de camino, pasando de estar erguido a agacharse, y luego trepando por el tronco de un árbol más rápido de lo que cualquier oso podría conseguir. Las grabaciones de audio captaron sonidos que el equipo no podía explicar, vocalizaciones de baja frecuencia que parecían resonar en el pecho, golpes que resonaban en el bosque, en patrones que sugerían comunicación, y en un momento dado, lo que parecía un susurro, demasiado distorsionado para distinguir las palabras, pero lo bastante claro para confirmar que no era ruido aleatorio. El equipo quería hacer las maletas y marcharse de inmediato, pero los productores les presionaron para que se quedaran una noche más e intentaran capturar más pruebas mientras tuvieran la oportunidad. Al parecer, Bryce se opuso diciendo que la situación había cruzado la línea de la investigación y se había convertido en algo realmente peligroso. Pero la decisión se tomó por encima de su nivel salarial y el equipo se quedó. Esa última noche, según fuentes cercanas a la producción, fue cuando todo se vino abajo. El equipo se instaló alrededor del campamento base manteniendo el fuego encendido y las luces con la esperanza de que la visibilidad les hiciera sentirse más seguros. Pero al acercarse la medianoche, el bosque volvió a enmudecer, y esta vez algo se acercó. Las cámaras térmicas captaron movimiento en el borde del perímetro del campamento, múltiples, formas moviéndose coordinadamente rodeando la zona en un patrón que parecía táctico más que aleatorio. Bryce y el equipo observaron los monitores viendo firmas de calor que eran más grandes que cualquier humano moviéndose en posición vertical, haciendo pausas a intervalos como si se comunicaran entre sí. Y entonces las luces empezaron a fallar de nuevo. Uno a uno los focos a pilas se fueron apagando. La hoguera pareció atenuarse como si algo le estuviera quitando el calor. La tripulación cogió las linternas que les quedaban y se apiñaron en el centro del campamento. Y fue entonces cuando lo oyeron pisadas. Pisadas pesadas y deliberadas, rodeando el campamento, crujiendo entre la maleza, deteniéndose justo fuera del alcance de sus luces que fallaban. Al parecer, Bryce dijo en voz suficientemente alta para que los micrófonos lo captaran que tenían que marcharse en ese mismo momento, no por la mañana ni al amanecer, sino ahora. Los productores, que estaban haciendo un seguimiento desde una ubicación remota vía satélite, les dijeron que mantuvieran la posición y siguieran filmando. Bryce se negó.
Dijo que lo que había ahí fuera no era un animal. Era algo que comprendía que eran vulnerables y estaba decidiendo qué hacer con ellos. El equipo hizo las maletas en la oscuridad, abandonando el equipo que era demasiado pesado para transportar, y se adentraron en el bosque utilizando las últimas linternas que les quedaban. Durante todo el camino, oyeron movimiento paralelo a su camino, que se mantenía fuera de su vista, pero lo suficientemente cerca como para dejar claro que les seguían. Cuando por fin llegaron al inicio del sendero y subieron a sus vehículos, Bryce miró hacia atrás hacia la línea de árboles y vio unas formas allí de pie observando. No habló de ello ante la cámara. No lo documentó en su diario. Simplemente se subió al vehículo y se fue. Las imágenes de esa expedición fueron revisadas por la cadena y según personas que participaron en el proceso de postproducción se tomó la decisión casi de inmediato de que no podían emitirse en su totalidad. Las imágenes térmicas eran demasiado claras, el audio demasiado perturbador y el miedo visible en los rostros de los tripulantes dejaba claro que no se trataba de un drama guionizado. Eran personas que creían de verdad que se habían encontrado con algo que quería hacerles daño. Los abogados intervinieron y surgieron dudas sobre la responsabilidad civil, sobre lo que ocurriría si la emisión de las imágenes animaba a los investigadores aficionados a visitar la zona y les ocurría algo. Se plantearon preguntas sobre si la cadena podría ser considerada responsable de poner en peligro al equipo y se planteó la cuestión más amplia de la credibilidad. Si Expedition Bigfoot emitía imágenes que sugerían que Bigfoot no solo era real sino activamente hostil, cambiaría por completo la naturaleza del programa. Dejaría de ser un entretenimiento y se convertiría en algo más cercano a una advertencia. Se cortaron los segmentos más perturbadores, se editaron las imágenes térmicas para que fueran menos claras, se redujo el audio a breves fragmentos que podían explicarse como sonidos naturales y se pidió al equipo que firmara otros acuerdos de confidencialidad que les impedían hablar de lo que había ocurrido realmente. Bryce terminó la temporada, pero su comportamiento había cambiado. Los fans notaron que parecía más cauto, menos entusiasta, más rápido a la hora de sugerir terminar las investigaciones antes de tiempo si las condiciones se sentían mal. Y cuando terminó la temporada, anunció que dejaba el programa. La declaración oficial citaba razones personales y el deseo de pasar más tiempo con la familia, pero la gente cercana a él sabía la verdad había terminado no con la búsqueda de Bigfoot, sino con ponerse en situaciones en las que podría volver a encontrarlo. En los años transcurridos desde que abandonó la expedición Bigfoot, Bryce ha guardado silencio sobre sus experiencias, no ha concedido entrevistas, se ha mantenido alejado de las redes sociales y ha evitado las convenciones en las que los aficionados podrían preguntarle por qué se marchó. Pero hace poco, algo cambió. Tal vez había pasado el tiempo suficiente para que los acuerdos de confidencialidad ya no le parecieran tan vinculantes. Tal vez sentía la responsabilidad de advertir a los demás. O tal vez simplemente ya no podía soportar el peso de lo que sabía. En el vídeo publicado hace unos minutos, Bryce habla directamente a la cámara desde lo que parece el despacho de su casa. Está tranquilo, comedido, pero hay un cansancio en sus ojos que no estaba presente durante sus años en televisión. Dice que abandonó la expedición Bigfoot porque la expedición final le convenció de que lo que estaban rastreando no era solo un primate por descubrir. Era algo que entendía el comportamiento humano, que podía coordinarse y elaborar estrategias, y que parecía ver a los investigadores no como una curiosidad, sino como intrusos a los que había que ahuyentar, o algo peor. Habla de los fallos del equipo, del comportamiento en círculos, de la sensación de ser cazados en lugar de ser los cazadores. Y admite algo que nunca antes había dicho públicamente en los meses posteriores a esa expedición final. Experimentó síntomas que no podía explicar, pesadillas que parecían más bien recuerdos, una sensación constante de ser observado incluso en su propia casa. Y en 2 ocasiones distintas, afirma que vio algo fuera de su ventana por la noche, una forma demasiado grande para ser humana de pie en el límite de su propiedad y observando la casa. Se mudó, cambió de número de teléfono, dejó de adentrarse solo en la naturaleza y poco a poco, en el transcurso de un año, los síntomas desaparecieron, pero dice que nunca volverá a ese lugar y que nunca se pondrá en una situación en la que pueda volver a encontrarse con lo que sea que hubiera allí. Bryce termina el vídeo diciendo que no está pidiendo a la gente que le crea. No está intentando convencer a nadie de nada.
Simplemente está contando la verdad sobre por qué se marchó, y espera que sirva de advertencia a cualquiera que piense que buscar a Bigfoot es solo una aventura inofensiva. Porque según su experiencia, algunas cosas en la naturaleza no quieren ser encontradas, y cuando las encuentras de todos modos se acuerdan de ti. El vídeo ya ha empezado a circular entre los fans de la expedición Bigfoot y las comunidades de críptidos en Internet. Algunos lo califican de truco publicitario. Otros se creen cada palabra. Pero las personas que trabajaron con Bryce, que le vieron actuar sobre el terreno y le vieron cambiar tras aquella expedición final, dicen que no es de los que se inventan historias para llamar la atención. Si habla ahora es porque cree que es importante. La pregunta que queda es, ¿qué hará la cadena? ¿Reconocerá las declaraciones de Bryce? ¿Publicará las imágenes inéditas de esa expedición o seguirá enterrándolas esperando que la historia se desvanezca y la gente pase página? ¿Y qué hay del lugar en sí? Se sigue investigando. Están visitando la zona otros investigadores que desconocen lo que le ocurrió al equipo de la expedición Bigfoot, o se ha corrido la voz silenciosamente entre la comunidad de investigadores de criptidos de que ciertos lugares están fuera de los límites no porque estén protegidos o sean inaccesibles, sino porque son realmente peligrosos. Bryce Johnson pasó años buscando respuestas sobre Bigfoot y al final encontró algo que le convenció para dejar de buscar. Se crea o no su historia, el miedo en su voz cuando habla de esa expedición final es real. La forma en que mira por encima del hombro, incluso en la seguridad de su propia casa, no es una actuación. Y el hecho de que permaneciera en silencio durante años antes de hablar finalmente, sugiere que lo que encontró ahí fuera era lo suficientemente serio como para hacerle reconsiderar todo lo que creía saber sobre la naturaleza salvaje. Hace un minuto, Bryce Johnson dio la noticia que la producción nunca quiso que se hiciera pública, que Expedition Bigfoot no terminó por conflictos de programación o diferencias creativas. Terminó porque el equipo encontró lo que buscaba y era mucho más aterrador que cualquier cosa que hubieran imaginado. Algunos misterios en la naturaleza no solo quieren ser encontrados, eligen quién se aleja. Y Bryce Johnson se alejó porque comprendió de una forma que las cámaras nunca podrían captar del todo que quedarse habría significado no volver jamás. ¿Qué crees que ocurrió realmente en esos bosques para que Bryce lo dejara todo atrás? Y si alguna vez sale a la luz el metraje completo e inédito. ¿Te gustaría verlo o preferirías no saber qué es lo que está mirando desde la línea de los árboles? Háznoslo saber en los comentarios. Y si esta historia cambió tu forma de pensar sobre lo que podría esconderse en la naturaleza, asegúrate de suscribirte para recibir más revelaciones que desafían todo lo que creíamos saber.